pura, bailo con los cánticos del universo. ¿Qué tal, bella comunidad de sabiduría aplicada? Para nosotros es nuevamente un honor dirigirnos a sus hogares o donde se encuentren cada uno de ustedes, por darse la oportunidad de escuchar estas lindas palabras que tenemos para compartir. Humberto, Azael, ¿cómo bienvenido nuevamente. Igualmente. Nuevamente estamos aquí. Me siento contento de compartir estas palabras que vamos hoy día a ir tocando poco a poco. Sobre todo es nuestro interés de transmitir cada uno de estos mensajes que hay encriptados en estas frases. Sí, Azael, gracias por la bienvenida. Y en esta semana vamos a tocar algo que es muy importante, que yo creo que viene a complementar lo que nosotros estábamos haciendo sobre el amor propio, ¿no? Y en este caso es sin miedo al rechazo. ¿Cómo vivir sin miedo al rechazo? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Te ha pasado alguna experiencia en algún momento donde tú actuabas por el qué dirán? Claro, ahí hemos estado, la humanidad entera ha estado metida en esta parte. Y a eso es lo que vinimos nosotros a trabajar en este mundo. El tema es que no sabemos los mecanismos. Y vamos a iniciar con el título que dice, lo acabas de mencionar, bien dicho, sin miedo al rechazo y vivir desde la valentía y la autenticidad. Para esto tenemos un versículo bíblico que es Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esto implica mucho. Cuando dice, mira que te mando que te esfuerces. Pero el esforzarse no necesariamente es la parte física, sino es la parte desde nosotros, desde la mente, ¿no? La mente en modo espíritu, ¿no? Correcto. ¿Por qué sentido? Porque cuando usted se esfuerza es porque usted quiere ver qué está aconteciendo. Yo tuve un encuentro personal hace 2 a 3 años. A mí me daba pena todo, me daba pena equivocarme, me daba que si yo un día llegaba, por ejemplo, a una fiesta o al aula de clases o en fin, y si yo decía buenos días, buenas tardes o buenas noches, me sentía incómodo, me sentía que si no me respondían, entonces sentí que me sentía rechazado, pensé que no gustaban de mí. Y muchas veces tú entras a un salón de clase y dices buenos días y 2, 3 compañeritos están hablando de un tema, el otro de otra cosa. Simplemente ni te están parando bola porque cada uno está metido en su tema. Pero yo me sentí rechazado en algún momento porque pensé que yo no tenía la suficiente importancia. Y el esfuerzo es mantener ese contacto con la parte del espíritu, con la parte divina, con el Creador, porque el Creador así mismo te mandó a ser fuerte y esforzarte para tener una conexión con Él. ¿Y qué pasa cuando nosotros agarramos y creemos o tenemos miedo o estamos viviendo hacia afuera? Estamos desconectados del Creador. Porque si estamos conectados con Él, sabemos que no debemos de tener miedo porque Él es un espíritu de amor, de acción, y el miedo no existe en ese área. Y te puedo comentar que usualmente también eso es algo, es muy difícil estar conectado con la parte espiritual de nosotros, con el modo, porque siempre estamos desde la mente. Toda la película o el escenario que nos montamos es pensando que esas personas pueden estar pensando de mí, pero está en tu mente. Por lo más probable que las otras personas ni siquiera te estén viendo, ni te están prestando atención, ni están haciendo un esfuerzo por saber o tener una empatía contigo. Y uno se monta una película que es desde la mente, que es desde el ego, desde el cuerpo, y no está haciendo el esfuerzo por conectar con esa parte que te lleva a tener la fortaleza del Creador, que es la parte espiritual, porque en la parte espiritual donde tú conectas, sabes que, y de hecho te comparto, es algo que hace poco leí, la palabra en hebreo que se traduce como pecado no significa pecado, significa error. O sea que el Creador nos da una advertencia de los errores, pero los errores ¿para qué están? Para que crezcas. Para cometer. Tú no te quedas en eso. Es simplemente un error de lo que estás supuesto a aprender. ¿Y cómo vas a aprender? A través de los errores. O sea que esa traducción de que a veces de la forma tradicional nos han inculcado es la parte del pecado y que es malo y que debes evitar, ¿no? Para tú poder aprender, tú tienes que cometer errores. Tú no tienes que alejarte, tú no tienes que huir y así mismo, entonces yo creo que ese es el esfuerzo que uno tiene que hacer, sabiendo que va a cometer errores, pero aprender de ellos y volver a empezar y seguir haciendo para obviamente perfeccionar lo que estamos haciendo, ¿no? Es tal cual y esta frase la vemos todos los días.
porque es la plataforma del ser humano. Ahora es algo importante. ¿Por qué digo la plataforma? Porque el miedo es una distracción de la mente, como lo hemos dicho en algunas otras enseñanzas, que el miedo no es más que la primera distracción barata, pero nosotros nos vamos distraídos viendo la posibilidad de que no se va a lograr o no se va a ejecutar o no vamos a tener la cometida de lo que estamos logrando, habiendo 15, 20 oportunidades que verdaderamente sí te llevan a lograr aquello que ha llegado a tu vida. Ahora, a través de esto que estamos hoy día compartiendo, como lo acabamos de ver en Josué 1:9, que nuestro Dios nos manda a que nos esforcemos. Habrán personas que puedan que estén pensando, porque es obvio que algunos tienen otro punto de vista. Y miren esto, muchas veces no es que nos desconectamos de nuestro Dios, estamos conectados. El tema es que nos distraemos, porque la fuente siempre está conectada contigo. Sin embargo, nos distraemos en ciertas cascaritas que se nos tiran para nosotros resbalarnos. Ahora está. Cuando comenzamos a ver, porque vinimos a eso, vinimos de un viaje tan lejos, a experimentar una parte que ya lo teníamos todo, ese amor que no tenemos a comprensión al 100% aquí, pero vinimos a experimentar la parte opuesta de lo que verdaderamente somos, y eso lo podemos ver a través de estas emociones, sentimientos que tenemos, ¿no? Y por lo regular con ellas mismas, que tiene potencial para el éxito, también tiene potencial para lo contrario en este diagrama de juego en el que vivimos, ¿no? Entonces tenemos miedo al ser rechazado, pero cuando tú tomas esa valentía, cuando tú tomas verdaderamente aquello, ese significado que verdaderamente lo que eres, podrás entender que hay una posibilidad tan inmensa que luego lo que es el miedo se queda muy abajo. Lo pude ver. Ahora harán 3 días, me fui a una institución que tenía una reunión. Cuando yo llegué, no conocía, pues, en realidad nada más una persona, pero llegué, muy buenos días, ¿cómo está usted? Qué bien. Y yo llegué con otra actitud. Y esa actitud me llevó a posicionarme en una conversación o en una manera mucho más por decirlo así, mucho más objetiva a lo que fui. Pero si yo voy desde la posición, ¿será que me aceptan? ¿Será que esto? Créeme que ya estoy creando ese entorno. Ahora, la valentía es que sepas tu autenticidad, como en algún momento lo dijimos. Si un día me equivoco, si un día me caigo, si un día me tropiezo, si un día se me luenga la traba, así, y me da el temor de que vaya a ser rechazado o me vayan a señalar. Eso va a pasar, pero pues si yo me hago la pregunta, cualquiera de aquellas personas que me señalen ha vivido y estará viviendo las mismas situaciones que viví yo. Por ende, ya eso lo dejé a un lado. ¿Por qué? Porque eso me hace ver que sí estoy en un mundo chévere. Ahora, el tema no está en que tú te caigas o en el día que tú te tropieces o te equivoques. El tema está en que tú te quedes allí. Porque cuando yo levanto esa conciencia, todo comienza a hacerse mucho más entendible. Ahora, si vemos un punto que creo esto embona para todo. Cuando una circunstancia viene, para mí, tengo que hacerme siempre la pregunta. ¿Por qué vino? ¿Qué opinas de eso? Es muy importante porque a veces nosotros la tomamos o ni siquiera nos hacemos la pregunta y la tomamos de una vez como estamos programados, como un problema y lo asumimos desde el nivel de víctima, ¿no? Que eso es, alguien está conspirando contra nosotros, están los, ¿cómo se llaman ellos? Los reptilianos, que son no sé qué, y todas esas teorías que están conspirando. Pero la verdad que, por la parte mía, yo creo que en este mundo yo estoy muy convencido que el Creador es omnipotente, omnipresente. Yo no puedo negar esa partecita. Y si yo creo eso, sé que todo lo demás simplemente está porque Él lo permite y es correcto. Puede parecer negativo, puede parecer que es malo. Para mí, por decir el oponente, Satán, ¿no? No es alguien que está haciendo un match y haciendo una competencia con él en el mismo nivel, porque si él desea, lo desaparece. O sea que ese es un ser de luz, porque te viene a mostrar las cosas que tú tienes que trabajar. Y partiendo de eso, entonces la pregunta que tú me haces hacer, que es si te preguntas para qué viene, puede ser una, porque tú la has creado y tienes que aprender de eso, o si el creador o el ser supremo te muestra algo es porque tú puedes hacer algo sobre eso. Para mí hay 2 versiones. Una, que te viene a enseñar y tomarla de la manera proactiva y ver qué cambio tienes que realizar en ti para poder solventar esa situación. Y la otra es que probablemente no te cree ningún problema, pero si te permitió ver es porque tú puedes hacer algo para que puedas mejorar esa situación, solventar esa situación o eso. Esas son las 2
los dos puntos que yo lo podría ver. 2 puntos, y sin embargo habrán personas en el público, los que nos verán, de repente también ven otros puntos adicionales, porque me he dado cuenta que hay una diversidad de objetivos, de puntos de vista, de perspectivas en cuanto a lo que vemos, y ese es otro factor que muchas veces chocamos con algunas personas o viceversa. Pero lo bonito es ser entendido que todo lo que está ocurriendo, cuando tenemos ciertas bases básicas, ¿no? Que viene de eso, de lo base, significa que la vida es como es. Vinimos a esto, a disfrutar el juego, a surfear la ola, a surfear las circunstancias sin dejar de ser responsable. Y cuando nos metemos en la película, se disfruta. Sí, estamos, como todo juego es así, todo juego siempre te testeará. Ahora, en eso que te decía y lo compartía, bueno, lo hemos seguido compartiendo y seguiremos, que es: siempre que venga una circunstancia, hazte 3 preguntas clave para ese desarrollo de conciencia. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué puedo aprender de esto? Lo segundo es: ¿cómo puedo hacer para que ocurra lo contrario? Y la tercera es: ¿qué pasaría si esto no me hubiese acontecido? Entonces, cuando yo tomo ese concepto y lo llego a aplicar a mi vida y lo hago constantemente, se desarrolla la maestría. La maestría es aquello que tú haces por default, lo haces de manera en automático, sin pensarlo, como he dado el ejemplo algunas veces cuando tú vas manejando. Si alguien se te atraviesa, tú frenas por instinto. Si yo pienso en frenar, ya me choqué. Entonces la maestría consiste en esto, en ver que hay muchas posibilidades, pero el día que yo estoy molesto o enojado, que es lo mismo, estar molesto y enojado es miedo. Sí, claro. Miedo a que te rechacen tu opinión, miedo a que seas abandonado, miedo a que no seas aceptado en un grupo X. Todo eso es una plataforma de miedo, pero cuando yo me entero el poder, el potencial, el valor que hay en mí, eso me hace trabajar desde la valentía, me hace trabajar desde la autenticidad, y eso me va generando y creando nuevas expectativas, nuevos caminos. Ahora, se siente, porque en este momento he sido muy prejuicioso y ahorita mientras estoy hablando me estoy mirando así como en un enfoque. Sí, es bonito hablarlo, pero también llevo practicándolo, y el objetivo es que cada uno de ustedes que estén captando este mensaje no se queden con una mentira de nuestro pensamiento, que digan: eso ya tú lo sabes, porque no consiste en saberlo sino aplicarlo, ¿no? Y así como lo decía, de forma como la maestría, que sea de una manera que fluyas, ¿no? En este caso. Y de hecho ahí está la diversidad, ¿no? Porque a cada uno le vienen las circunstancias que tiene que ver. Yo creo que hay 2 formas de tomarlo: proactivamente, a través del amor, te da felicidad, o la otra parte es reactiva, que a través del miedo. Son los 2 motores. Amor y miedo es lo que te mueven a hacer cualquier tipo de acción. Y pueda no parecer tan evidente, pero son los 2 motores. Tú te mueves a hacer algo fuera de ti por amor o por miedo. Y en esa parte, cuando le llega a la persona, eso sí ya es un mundo, porque yo no puedo hacer las mismas acciones que tú haces. Probablemente a ti te sea más fácil algunas cosas y a mí me sean algunas fáciles otras cosas. Así que lo que tú puedes resolver fácilmente, otra persona puede tomarse un mundo para eso, o de repente ni siquiera verlo y ver como un problema. Pero eso es el proceso de cada persona, porque al hacer fácil a nosotros, no quiere decir que para la otra persona es una persona que no tiene la fortaleza, que no tiene el conocimiento, nada, porque es otro mundo. Y esa parte, y cada uno está viviendo ese mundo, ¿no? Y a veces uno está más al tanto de todo hacia afuera, pero estás creándote una idea y un mundo interno que es el que te mantiene en ese miedo, y todo el mundo está en ese mismo escenario. Así que esperamos algo de afuera que de repente ni siquiera está atento a lo que estamos haciendo, y eso nos limita por lo general a hacer las cosas, porque hay que eliminar la duda, ¿no? Claro, importante, presten atención a aquellos que nos están sintonizando y vean esto. A esto que acaba de mencionar mi hermano Humberto, esa duda es lo que nos frena, pero miren la perla que se les va a soltar, porque eso no se escucha así. Y estamos, usted también hágase la pregunta: ¿por qué compartimos? Compartimos porque nuestra realización como seres humanos es eso, no decirte cómo llegamos nada más a donde llegamos a esta comprensión, sino en compartir. ¿Dónde está el lugar del hombre cuando nuestro prójimo nos necesita? Y lo que les quiero contar es esto tan importante. Esto es un proceso y estamos en un juego de la vida. Por eso esto me lleva a mí a otra dimensión y por ende me mantiene diferente. Ahora, preste atención en aquello. A usted
le van a llegar pensamientos, sea vegetariano, sea vegano, sea lo que sea, le van a llegar los mismos pensamientos a usted como el que come desordenadamente. Ahora, los pensamientos no son los obstáculos, es la sensación que te produce el pensamiento. Ese es el orden. Los pensamientos no, ni buenos ni malos. El tema es la sensación que te produce el pensamiento. Posteriormente, esa sensación te provoca la confusión. Y la confusión, que en otras palabras es la duda, te lleva entonces a esto, el miedo. Cuando lo llegas a descifrar y a conocer de la manera en que, por lo menos así es como yo lo desgloso, lo desmantelo, es lo que me da la fuerza y la vitalidad, saber en qué renglón estoy metido. Y una vez que ya pude enfocarme, pude diferenciar una cosa de la otra, entonces ya sé cómo surfear. Es como cuando vas manejando. Ves un hueco, ves un obstáculo, ves un animal que se atraviesa, tú llevas el timón. ¿Por qué? Porque ya te has hecho parte de esa trayectoria, puedas que conozcas el camino, y si no lo conoces, por lo menos tienes las bases, que es saber pilotear. Entonces, de este mismo modo es lo que ocurre aquí. Tengo que saber sí el miedo, pero ¿cómo lo desmantelo? Ya he dicho que es la primera propaganda que me ofrece la mente y yo me voy distraído, habiendo muchas más posibilidades. Porque el miedo es algo que no lo puedes tocar físicamente, pero sin embargo crea un caos dentro de ti. Pero cuando tú lo ves desde el poder, desde la autenticidad, de una parte genuina como ser humano, todo cambia. Y es por eso que les repito, eso comienza a su vida, comenzarán a llegar pensamientos. Los pensamientos no son ni buenos ni malos. Es la sensación que te produce dicho pensamiento. Luego eso te lleva a la confusión, en otras palabras, la duda. Y por ende es donde entra ese ciclo llamado miedo. Y ahí quedó enjaulado. Pero cuando usted desmantela esto, dices, wow, esto es otra cosa. Yo, por tanto, 42 años he estado yo metido en iglesias y todo esto, no lo había oído así. Y es por ello que hoy por hoy me tomo esa libertad junto contigo para compartir estas enseñanzas que son genuinas, que son verdaderas, donde usted, siempre lo decimos, no nos crea, experiméntelo y usted verá y se dará la respuesta usted mismo. Cuando usted llegue a tocar este punto a su vida, créame que no solamente usted va a influenciar en usted mismo, sino usted influenciará en los demás. Hoy lo hablaba con unos amigos mientras estamos en unos entrenamientos con los animalillos, que muchas veces esperamos que venga una gran denominación, que venga una fundación o un programa grande a nivel mundial para que el mundo cambie. No, eso nunca va a llegar. Cuando yo tomo la responsabilidad de comenzar conmigo mismo, ya estoy influenciando en la humanidad. Yo decidí cambiar primero yo, entenderme primero yo, aunque suene egoísta, eso el que piensa que es egoísta es porque no se ha conocido, entonces ahora se me hace a mí más fácil poder comprender el prójimo. Ya de esta manera, solamente el hecho de yo cambiar desde acá, ya estoy siendo auténtico, ya estoy siendo objetivo y valiente. Y ya comencé entonces a compartir eso. Y es por eso que esto se llama sabiduría aplicada, que todo ese conocimiento que le llega a usted a su mente, toda la información que usted mantiene allí, aplíquela y verá qué lindo se siente. Eso no hay manera de poder decirte se siente de esta manera hasta que usted lo experimente. Yo puedo hablar muy bien cómo se hace un pastel, un dulce. Sin embargo, jamás será igual hasta que usted lo pruebe. Yo le puedo decir muchas cosas. Entonces, de eso se trata. De eso se trata y por eso nuestro Padre nos dice, te mando que te esfuerces y que seas valiente, pero no necesariamente que tires puño y patada, pero sí desde acá, que te centres, porque tienes un poder intrínseco. La mente es una herramienta que hasta hace poco, que yo vengo estudiándola, pensaba que era todo lo contrario. Es otra interfaz, es el ego que está ahí metido, que es el que no solamente está hecho para gestionar cada circunstancia, está hecho para simplemente interactuar, pero nosotros lo corrompemos es cuando ya quiero hacer, eso no le corresponde a él. Entonces, esta es la parte linda, pero esfuércese, usted tiene el poder, porque el Creador se lo ha dado. El tema es que usted no se ha dado cuenta. Y como dijimos, usted no está desconectado, usted está distraído, distraída de cualquier circunstancia que le acontezca. Y si a usted le está aconteciendo algo, llámese bullying, llámese calumnia, llámese lo que sea, es porque esa necesidad se le presentó, es porque justamente usted necesita esa situación, por eso se le está presentando. Mira, Asael, en el momento que estás dando los ejemplos y
dando esa parte, porque al final son herramientas que cada quien lo tiene que aplicar y cada quien va a tener una experiencia diferente. Me preguntaba, porque Jesús cuando vino, él vino a hacer muchas cosas que no eran normales en su tiempo, tampoco era aceptado. Pues le costó la vida. Física, Entonces, pues, pero sabemos que está en nosotros. imagínate, él, yo creo que es algo que, porque él dijo, nosotros somos el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando dice que es el camino, no es que nosotros lo tenemos que adorar, no es que nosotros tenemos que estar esperando que Él haga algo por nosotros desde donde esté, sino seguir el ejemplo de Él, seguir la parte que Él nos enseñó. Y definitivamente Él no podía haber hecho lo que hizo si hubiese tenido miedo, si hubiese tenido duda. Y yo creo que hay una de las que a veces es malinterpretada, una herramienta muy importante, que es la humildad. La humildad no es ser pobre, no es ser asustadizo, no es tener miedo. Es simplemente saber que nosotros somos un canal para nosotros hacer la voluntad de Dios, porque Jesús también tuvo miedo en algún momento. De que lo dijo, tuvo. Padre, líbrame de este trago, pero si es tu voluntad, que se haga como tú digas. Es decir, sí tienes miedo, pero tienes la valentía de reconocer que no eres tú, es el Creador a través de ti. Entonces ahí viene la humildad de poder nosotros enfrentar eso no solo desde nosotros, desde nuestro pensamiento, desde las limitaciones que tenemos, sino con la compañía del Creador. ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente conectando con la parte espiritual, con el modo espíritu, como decimos aquí, para poder nosotros entonces enfrentar las situaciones, porque no estamos solos. Definitivamente. Mencionando al Galileo, a Jesús de Nazaret, obviamente tuvo miedo. Si no, sería, pues no lo puedo comparar. Él vino aquí, se hizo humano. ¿Para qué? Para darnos el ejemplo de que tuvo miedo como lo han tenido usted, su tía, su primo, su vecino, y lo he tenido yo. Ahora, el tema es que él venció esa parte, porque se dio cuenta que el miedo era una distracción, que era una cortina, que era un velo, que le estaba tratando en algún momento de impedir el objetivo de él. Pero, ¿qué pasa? Él vence esa circunstancia. Como lo he dicho también, un ejemplo muy conocido, por ejemplo, Cristóbal Colón. Tuvo que haber visto el mar, porque todo el que vemos el mar, nos acercamos a la playa, vemos el mar que es meramente plano. Pero en algún momento pasó en mi vida. Yo decía que si me montaba en un barco, yo iba lo suficientemente a la distancia, en algún momento iba a encontrarme una catarata, algo que se iba a caer. Es muy probable que Cristóbal Colón tuvo ese temor, ese miedo de decir, ¿y si me pasa algo? Pero ¿qué hizo él? Venció esa cortina, porque ya no se fijó desde la parte del miedo. Él dijo, ¿y qué tal si encuentro nuevas tierras que colonizar? ¿Qué pasa si yo soy el primero en ver que hay algo mucho más grande? ¿Qué pasa si yo veo otras civilizaciones? ¿Qué pasa si me doy cuenta que la tierra no es limitante hasta allí? Entonces, aquí está un ejemplo claro, no necesariamente, porque esta historia de Cristóbal Colón que colonizó y que hizo tantas cosas, pues lo vimos hace poco. Jesús es una historia que Abraham dice, yo no creo eso, son relatos, y lo que sea. Pero estamos hablando de diferentes aspectos, ¿ves? En la que tenemos que ver qué existe más allá. Una vez oyéndolo al doctor Joe Dispenza, él mencionaba, me gustó esa frase, date la oportunidad de ver qué existe después del sufrimiento. Y lo que viene es una alegría, es un gozo, pero nos quedamos esa antesala. ¿Ves? Que cargo un sufrimiento por días, por meses, por años y por décadas, hasta cuando descubro, por ejemplo, en el caso mío, que vengo de un viaje muy lejano, acá, y descubro que entre más rápido suelto ese sufrimiento, el dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento sí es una elección. Y está bien, tengo un luto, tengo un sufrimiento por 2, 3, 4 días, pero no por 30, 40 años. Entonces, cuando descubrí que al soltar eso, más libre soy, al soltar eso, más liviano me encuentro, al soltar eso, tengo una mejor amplitud de conocimiento y de aplicación del gozo y de verdaderamente disfrutar lo que es la vida. Asael, de todas las experiencias que has tenido, de las que te generaron miedo, ¿cuál ha sido la experiencia donde tú has sacado alguna de las lecciones más importantes que han creado una nueva identidad en tu persona? Bien, muy linda pregunta, muy atinada. Creo que uno de los programas más grandes que tuve fue hace alrededor de 2 años y medio, 3, con un tema de unos permisos municipales en un proyecto que se estaba haciendo. Me tomó un miedo, algo, ¿por qué? Porque yo tenía un permiso
en ese proyecto de una construcción y aparentemente el permiso era más grande. Y obviamente los trabajadores, como siempre son así, meten esa psicomicosis, ese psicoterror de que iban a demoler, que iban a tumbar, que iban a hacer todo el proyecto pues, que estaba en aquella provincia, lo iban a demoler. Y el miedo fue para mí tan grande porque ahí estaban un montón de esfuerzos, de recursos, de ahorros, de dinero. ¿Y qué sucede? El miedo tiene diferentes niveles, tiene diferentes etapas y te quita hasta el hambre, el sueño y todo, y es una preocupación. Y ahí fue donde comencé a enterarme. Y esa es una de las mayores cápsulas que pude aprender. Hablé con unos maestros en ese momento y pues obviamente la idea era ir a apagar las emociones. Él me llevó a un contraste. Si tuviese que pasar y te mandan a demoler, a dañar, a hacer... Y imagínate lo que ya están destruyendo todo. Comienza a ver, me llevó a un punto de realización. Y posteriormente regreso al evento. Después de todo eso fue paso a paso, paso a paso. Y me dijo, ahora que te dan la noticia, imagínate, ya lo destruiste y todo. Okay. Imagínate que mañana vas a cierto lugar, te van a decir, mira, por el permiso no estar actualizado. Ya estaba actualizado después, pero lo conseguí pues unas semanas después. Pero cuando yo me llevo a ese proceso, me di cuenta que yo estaba frisado. El pánico es aquello que te mantiene tan frisado y es algo que es una lucha, porque he aprendido que muchas veces mis temas internos no saco nada exteriorizándole. Sí, a veces te desahogas, pero no siempre es bueno desahogarte. No es bueno traer los carros de la basura y regarlos en el garaje de tu casa. Por múltiples factores, no porque me crea un gran héroe, sino porque nadie, pueden comprenderme, pero nadie, si yo me caigo, como decía hoy, estaba dando el ejemplo a mi esposa también, si me caigo, te puedo comentar que me pelé la rodilla y que me duele. Pero lo único que hago es exteriorizar algo que nadie va a sentir el dolor por mí. Puedo tener empatía, puedo comprenderte, pero el dolor que estoy llevando, por más empático que seas, no lo vas a cargar por mí. Entonces, cuando me di cuenta de eso, porque era un pánico que tenía muy fuerte, y era una situación que me sacaba de onda, eso me hizo reflexionar y hoy por hoy compartir este vídeo que llegará a muchos corazones, a muchos hogares. ¿Qué significa? Es esta experiencia, hoy día la comparto porque llegó un momento en que me establecí, apagué esas emociones de si tienen que destruir, que lo destruyan, hombre. ¿Y qué crees? A la semana fui y me dijeron, listo, páseme aquí, haga acá. Adelante, gracias por explicarnos, consígame los permisos, estamos para eso, para entendernos. Entonces, ¿qué sucede? El miedo era esa propaganda, por eso hablo con certeza, ya no hablo desde ninguna emoción, hablo con la certeza de lo que les estoy hablando, funciona y es así. El miedo es la primera propaganda en la que yo me fui distraído, habiendo un montón de posibilidades. Y después me dio vergüenza conmigo mismo, qué pendejo soy. O fui en ese momento, pero así nos pasa a todos, ¿ves? Por no saber la definición como tal. Entonces ahí comencé a tomar la labor de ver qué significa estar depresivo, que no es más que un cúmulo de pensamientos negativos, que es la mente tirándome para allá atrás, para el pasado, o lo que viví, la ansiedad y ese miedo por cosas que creo que van a suceder y no sucedieron ni sucederán. Entonces ya ahora sé que el entorno, que Dios, que el Creador te dio un propósito lindo de vida para que lo disfrutes y para que lo disfrutes en grande. Pero estamos dentro de un juego y el juego es ese, saber qué momento. Y no existe lo malo. Hay dos categorías, lo bueno y lo que decimos malo, pero dentro de lo malo hay un positivo, está en otro escalón. El tema es que el segundo, eso que conoces como malo o como negativo, ni siquiera queremos abrir esa caja. Y cuando voy a ver hay algo positivo ahí, nada más que es en el tiempo que tú no lo estás esperando. Es eso. Y no como lo esperabas o no como te lo imaginabas, pero ahí está el regalo. Todas las bendiciones vienen envueltas en problemas. Me encantó el ejemplo que diste porque acabas de decir que los resolviste tú. En realidad todo es un trabajo interior y es un cambio en ti lo que hace la solución del problema exterior. Pero usualmente nosotros, y pues te lo puedo decir por experiencia, que estamos buscando esa ayuda externa o qué se hace y raramente cerramos los ojos para poder ver adentro y tratar de identificar qué es lo que tenemos que cambiar, porque estoy seguro que después de esa experiencia, después de haber pasado eso, ya tú eres otra persona, tienes otro nivel de enfoque hacia los problemas, tienes otro nivel de resistencia y también ya tienes más herramientas para que cuando se te presente algo similar, tú ya lo puedas ejecutar una y otra vez. Y ahí es donde iba lo que te decía, que la traducción esa que del pecado, ¿no? El pecado
como lo conocemos o como yo lo entendía, que es el pecado que te quedas y está marcado, y entonces en realidad Jesús vino a trabajar con los pecadores al final. Él se juntaba con los samaritanos, con las prostitutas que estaban allá, que la iban a apedrear, que tienen la primera piedra. O sea, en realidad Dios no te está castigando por el pecado, te está rescatando de eso. ¿Por qué? Porque desde la traducción y desde lo que es un error, y que está el error para que tú aprendas y tú puedas seguir perfeccionándote en ese error y no te quedas ahí. En cambio, como entendía anteriormente, la parte del pecado era que, bueno, te quedabas ahí y no te merecías nada por eso. Y eso al final afecta la parte interna de uno, y entonces está uno viviendo más en miedo que con certeza y valentía, como nos lo dicen las Escrituras, ¿no? Claro, porque no tomamos la herramienta como debe de ser. Nos enseñan a responsabilizar a otros. Sí, nos hacen una figura. O sí, tú no hiciste el error, alguien te influenció y te hizo caer en el pecado, y él es el malo y tú no. La primera frase, el diablo se ensañó contigo. No, es así, me lo pongan como lo pongan, no se ensañó contigo. ¿Ves? Él simplemente vino a enseñarte a contrastar. ¿Ves? Él vino a mostrarte cuál es la falencia en que debes de surfear. Y de hecho él solamente, hablando del oponente, del diablo, el pecador, en fin, lo que sea, simplemente vino a jugar una pasada, haciéndote y cazándote a través de las emociones, pero cuando tú menos acuerdas, caíste tú misma, desde unas circunstancias donde él llega un momento y te dice: ¿qué pasó, campeón? Te veo enojado, triste, depresivo, con pánico, con lleno de miedo. Yo no me estoy jugando con tus propias reglas, porque todo ese potencial está dentro de ti y él te caza a través de las emociones. Te tira un pensamiento, desde detrás del pensamiento no es el pensamiento, sino la sensación que te produce el pensamiento. Luego llega la confusión y posteriormente de la confusión llega aquel tipejo llamado miedo, y ahí te quedaste enjaulado, enjaulada, ¿no? Entonces, cuando yo lo hago desde esa valentía, desde esa autenticidad, no existe algo, tú dices: a ver, ¿quién dijo yo? Yo estoy en el momento para llegar donde me necesiten. ¿Y qué significa que me necesiten? Es esto. A mí me ayudaron muchas personas que han hablado, que ni siquiera muchas personas por ahí habrán dicho cosas que saben cómo influenciaron en mi vida. Y de esa manera, hoy por hoy, nosotros compartimos mi proceso, hoy por hoy, que es lo que hacemos tú y yo, que compartimos aquí en Sabiduría Aplicada, es que estos mensajes lleguen. Y como lo decimos, la semilla es importante, pero jamás será más importante que en el terreno de donde cae la semilla. Una semilla, si cae en un concreto, no germinará. Si cae en la arena, más o menos, pero si corre una brisa, un agua que llueve muy fuerte, se la va a llevar con todo y raíz, porque no puede arraigarse tanto. Si cae sobre piedras, tampoco. Pero si una semilla cae en una tierra arada, fertilizada, va a germinar y dará frutos. Entonces, mi proceso, y así como he sido agradecido y lo sigo siendo, por eso es que nos enfocamos en compartirles a esta linda y bella sabiduría, y los que se unirán en esta comunidad, es que las herramientas están en nosotros, pero la mente siempre le responde a usted, y el mismo ego también. Pero es que es muy difícil. No se queden que es muy difícil. Quédese en que es hermoso cuando se disfruta, pero con conciencia. Ahí está el secreto. Y no sé si has oído ese ejemplo de la parte de Thomas Edison. Yo creo que el que inventó la bombilla. La bombilla. Él tuvo 1000 formas de no hacer algo para llegar a hacer lo correcto. Pero si se hubiese quedado en el primer error, en el segundo, en el tercero, simplemente no iba a conseguir lo que tenía que conseguir, o lo que al final benefició a la humanidad, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que yo sostenía así: 1000 fracasos tuvo hasta que consiguió el error. Luego escuché que Tomás Alva Edison tuvo 5000 fracasos. No sé si fueron 1000, 5000, 10.000, lo que hayan sido, pero ponte que sean 1000, pero fueron 10.000, 15.000 formas de ver que de esa forma no se consigue, pero de la última en la que intentó sí se consiguió. Entonces es así, ¿no? Es decir, si no hay nadie que haya logrado esto, yo debo ser el primero en lograrlo. Entonces, y si ya hay otro, pues debo ser el segundo. Pero cuando usted ejerce verdaderamente lo que hay dentro de usted, es decir, la voluntad, la actitud, eso es como
una cadena, un círculo que cada vez va cogiendo más fuerza. Porque si usted comienza a cogerle la razón y el sentido de esta vida, cada experiencia en la que usted va desenvolviendo o desarrollándose y con experiencias lindas, bellas, le da más fuerza a usted. No espere que la fuerza va a llegar así. No, usted tiene que tomar un paso. Pero está en que usted comience a descubrirse primeramente dónde está, y sabiendo de dónde está, lo lleva a una pregunta que es entonces ¿quién soy? Pero respóndase a profundidad, ¿no? Porque solamente decía, yo soy un hijo de Dios. Sí, lo somos, verdaderamente lo somos. Pero si soy un hijo de Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me alcanza el dinero? ¿Por qué me va mal en mi relación de matrimonio? ¿Por qué me va mal en los negocios? ¿Por qué? Entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde todo el mundo, y salen los aquellos que son ateos y todos aquellos que tienen diferentes formas de pensar, o el que se le fallece un hijo y dice, pues es que, ¿será que a ti? Le reclaman a Dios y después no quieren saber de Dios, porque ¿será que tú necesitabas más a mi hijo que yo? Y aquí, sí, porque nos comemos un papel que no es así. La idea es que lo disfrutemos. Pero con esto, con la mente. Somos seres espirituales, vinimos a disfrutar la vida, pero no es como nos las han pintado. Sentémonos o acostémonos o brinquemos de la graga, lo que usted quiera, pero por favor, céntrese a ver y a experimentar. Recuerden que dentro de usted existe la alegría, también existe la tristeza, el lado opuesto. ¿Y de dónde emerge? ¿De afuera hacia adentro? No, de adentro hacia afuera. Por ende, el 100% de lo que acontezca dentro de usted, usted es y será el responsable. Hay fuerzas externas mucho más fuertes. No dependen de usted, pero por lo menos usted decidirá qué actuar. Yo lo tengo a diario, tengo diferentes temas en los que estoy relacionado, de trabajo, de negocios, en fin. ¿Y qué acontece cuando esto, por ejemplo, me llegó un trabajador tarde o no me hicieron lo que yo quería? Me enojo y de una vez digo, es por culpa de él que yo estoy así. No, ya, eso aconteció, listo. Mi sistema es cómo le doy vuelta a aquello, pero cuando yo lo hago desde la valentía, desde la autenticidad, veo que eso vino, vale, ya sabré entonces que tengo que modificar el horario de él o poner esa persona en otro puesto, no que en el que estoy necesitando, o simplemente le digo te voy a poner en otra área, o te voy a decir tienes vacaciones permanentes, etcétera. Hay muchas formas sin hacer daño y sin golpear a nadie. El tema es cómo afrontar cada circunstancia. Si me enojo es un miedo. Y uno dice, ¿cómo? Sí, el enojo, la ira es un miedo. Miedo a que no me cumplan, miedo a que las cosas no sean como yo digo, como yo quiero y como yo pienso. Entonces, de eso se trata. Pero actuar desde el otro puesto, desde la valentía, desde la parte, desde la parte mental, para que todo llegue a su cauce. Digo, y yo te comparto más o menos cómo hace no tanto tiempo, un par de meses, yo enfocaba algunas cosas. Usualmente, y porque estamos educados de esa manera, es que nosotros agarramos y tratamos de hacer perfecto o que las cosas nos salgan bien a la primera. Entonces, en ese afán de hacerlo bien, actúas con miedo a hacerlo mal. O sea que estás actuando a base del miedo. Y no hay una herramienta que me diga desde dónde yo estoy actuando, qué tengo que hacer y qué voy a hacer. Yo creo que esa es la parte importante de la herramienta que vamos a compartir pronto ahora nosotros, que es la parte de que va a ser como un termómetro y una brújula en esta realidad de experimentar, que hemos venido a experimentar. Primero está la herramienta que compartimos siempre, que es activa, ordena, ejecuta y observa. Dentro de eso va a haber la brújula que te va a decir o te va a poder indicar en qué modo o en qué vibración estás internamente. Porque al final no tenemos nada que nos diga eso y usualmente enfocamos solamente hacia afuera. Pero si tú enfocas hacia adentro también necesitas un mapa, necesitas una guía de saber, ok, qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo y desde dónde lo estás tomando. Porque al final la mayoría, y al inicio total, lo que hacemos es enfocarnos
incluso viendo hacia adentro desde nosotros mismos, desde nuestra perspectiva limitada, no damos acceso a ese espíritu que es nos conecta con el Creador. Entonces estas herramientas nos van a permitir saber eso, desde dónde estamos y qué acciones tomar para nosotros poder hacer ese trabajo que tú hiciste cuando estabas con miedo y vencer esas situaciones aparentemente problemáticas del exterior, y entonces en ese camino estar cometiendo menos errores y aprendiendo, cometiendo menos errores y aprendiendo al final, porque si tú crees, es de lo que también te dicen en ventas, ¿no? Que tú dices, bueno, si tú vas a vender, mientras más no tienes, ya estás más cerca de un sí. Así Correcto. que tú vas buscando el no sin problema, pero si tú le tienes el miedo al no, entonces no, te quedas estancado. Claro, y la idea siempre, siempre, siempre digo ser objetivo, por eso toco mi mente muchas veces cuando hablo, porque consiste en aquello. Miedo, todos los días sentimos miedos. La plataforma del ser humano en esta realidad, en este mundo, en esta humanidad es eso. No lo entendía yo de ese punto. Ahora, obviamente, puedo entenderlo de otra manera. No significa que no caiga muchas veces en esa trampa, porque es una trampa, pero si hago reflexión, me voy al momento, pero me salgo del evento y me hago esa pregunta. ¿Qué vino a enseñarme? ¿Qué tengo que aprender con esto? ¿Qué hubiese pasado si esto no hubiese sucedido? ¿O qué puedo hacer para hacer todo lo contrario a lo que está sucediendo? Se abre un camino grande de posibilidades. Entonces, yo te hablé de ese miedo que me frizó mucho, han habido otros, pero creo que ese fue el último y uno de los más grandes. Miedos a vencer. Hace uno reciente, si no hubiese tenido aquella experiencia, no hubiese pasado hace unos días una situación que me embargaba en la cabeza. Estaba aún así anuente de que estaba toda esta teoría que comienzo a compartir hoy, experiencias. Créanme que esto es como un juego de esos que yo menciono, de Mario Bros, en fin, que a medida que vas pasando los niveles, más se va intensificando. Me sucedió, pero ya tenía las bases, ya tenía los argumentos, pero sobre todo esa experiencia de que al fin de aquello, manteniéndome con la certeza de que ocurre porque ocurre algo, recibo una buena noticia porque la recibo, estoy siendo diligente en todos mis aspectos, todo aquel enfoque que se me venga a la mente voy a tratar de ser objetivo. Si no ocurrió como yo quise, lo dejo en manos del universo, suelto y confío, porque de repente va a acontecer algo de una manera que yo todavía no he podido ver, pero simplemente solté y confié. Pero eso sí, no dejé ninguna de las posibilidades que se me vinieron a mi mente por hacerla. Es decir, fui diligente. De lo demás se lo dejo al Creador. Y cuando menos se acuerda, se abrió una puerta y después de esa puerta se abrió otra y otra y otra. Y es lo que me deja a mí totalmente anonadado con ese poder divino que me dice, pero yo te traje aquí a que juegues esto. ¿Por qué has de preocuparte? Pero de eso se trata este juego. La vida tienes que verla, que es como un juego. Si la ves de otro ángulo no la podrás entender. Y por eso es nuestra manera de enfocarle a través de las escrituras, a través de la palabra. Nuestro mismo Señor Jesucristo vino acá, padeció de todo esto. Sin embargo, Él vio las perspectivas desde otras posibilidades, no de la única y más baja densidad que es a través del miedo. Entonces, cuando te ejecutas a través de la autenticidad, desde la esencia, decir, ¿sabes qué? Desde esta valentía hago esto, todo va a cambiar. Sin duda. Sí, sin dudas. Que vendrá la duda, ojo, simplemente dile, vale, te respeto, tienes razón, pero mantente acá, que ahora te atiendo, déjame seguir mi ruta. Ahí está, porque el miedo, la duda, la confusión, ahí están siempre latentes en nosotros. Pero cuando las observo bien, me las analizo bien, este no me agarra en esto. Y si me agarró, pues hago una reflexión, vale, me sacudí, pero continúo. Porque el tema no es que te caigas, sino que te sacudas, te levantes, te sacudas y continúo. Sí, la frase esa que todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morir. Y eso es simbólico, ¿no? Porque queremos alcanzar lo que queremos, pero no queremos morir al yo antiguo que siempre somos y nos mantenemos haciendo lo mismo.
Claro, y es por eso que decimos, estamos en una perspectiva y es basado en juego, nunca mueres, somos eternos, nuestro espíritu es la chispa divina, simplemente nuestro espíritu interactúa y al interactuar te puedes dar cuenta, estamos metidos en un segmento aquí como en un paréntesis que jugamos al tiempo, el pasado, presente y futuro, pero lo cierto que cuando esto se llega a entender, esa chispa divina es la que nunca nació y la que nunca murió. Cuando esto lo entendí a cabalidad, no me importa a mí los años que tenga, más bien me siento contento. ¿Por qué? Porque entre más años voy teniendo, más voy descubriendo esta linda y bella realidad y por ende más rápido voy de vuelta a casa. ¿Qué significa de vuelta a casa? Es desarrollar la conciencia. Entonces para nosotros es y será siempre desde aquí de Sabiduría Aplicada compartir estas herramientas. Puedes. Digo, y hay que agradecer a los nuevos seguidores de TikTok que tenemos. Pronto estaremos transmitiendo en vivo por TikTok, así que ya llegamos al mínimo requerido para poder hacer eso. Y cada semana, al final, nos nutrimos nosotros y todo el mundo que está presente, ya sea aquí o en las redes sociales, ya que para mí, por lo menos, es un momento de poder volver a un centro, aprender de las experiencias o de las herramientas o de las circunstancias, motivarme a poder seguir haciendo con eso y compartir, porque al final el que comparte es el que más necesita aplicar lo que se está haciendo. El que enseña, tal cual como lo has dicho, el que enseña es el que más necesita aprender. Nunca caiga en el error de juzgar. Ojalá usted tenga un mentor, un maestro, porque él sigue siendo humano. Usted rescate cada información que ha escuchado, porque yo que vengo de muchas iglesias, ay no, aquí no voy porque es que este pastor predica esto, pero no hace aquello. No caiga en ese error, saque el extracto y lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo que puede oír, ver de alguna persona, no lo juzgue, simplemente capte. Es como que usted cuando tiene una pareja, tiene una amistad, te tolero y te quiero mientras estás en tu lado luz. ¿Y qué pasa cuando veo tu lado sombra? No era lo que esperaba, algo así. Claro, pero tengo que esperar que eso, que yo no me voy a ir, me voy a mantener aquí. Te he conocido en tu lado luz, pues también quiero conocerte en tu lado sombra, pero no me debo de ir, debo mantenerme aquí, pero cuando lo hago con la conciencia. ¿Ves? Entonces, de eso se trata. Bien, dale las invitaciones para las siguientes semanas que nos vean aquí en este canal y agradeciéndole, pues nuevamente a esos seguidores, nuevos seguidores de TikTok, ¿no? Así mismo es, aquí en Sabiduría Aplicada todos los domingos desde las 10:30 de la mañana en Galerías o Barrio, local número 53 y a través de nuestras redes sociales en Instagram y en TikTok. Claro que sí. Bendiciones. Presencia divina, yo soy la ley divina.